Todo comenzó la noche en que escuché un llanto dentro de mi propio cuerpo. Nunca olvidaré ese sonido. Era tenue como el que hace un bebé recién nacido cuando aún no sabe que el mundo lo espera con crueldad. Yo, Sor Amelia, virgen desde antes de entender siquiera el deseo, sentí mi vientre estremecerse como si una mano invisible lo acariciara desde dentro. Me levanté de la cama temblando. El convento estaba en completo silencio, iluminado solo por la luna que atravesaba los vitrales y pintaba mi piel con una luz fría, casi sensual. Cuando apoyé mis manos sobre mi abdomen, algo se movió. No fue un retorcijón común. Fue un pequeño golpe delicado, casi tímido. Como si alguien dentro de mí estuviera pidiendo permiso para existir. «Esto no es posible», susurré. Pero el susurro volvió, esta vez desde dentro como un eco atrapado en mis huesos. Y entonces lo escuché. Un latido. 2. 3. No el mío. Al día siguiente reuní el valor para contárselo a Sor Elena, la priora. Su mirada se oscureció. «Hija, ¿has pecado?» «Juro por Dios que no». Ella me tomó del mentón, obligándome a mirarla a los ojos. Dios no hace milagros sin avisar. Y el diablo jamás pide permiso. Esa noche comenzaron los rumores. Algunas hermanas me ofrecían agua bendita como si fuera vino. Otras evitaban mirarme. Una incluso dijo que me vio flotando mientras dormía. No sé si era verdad. Solo sé que aquel latido seguía ahí. Firme. Cálido. Vivo. Y que cada vez que lo escuchaba, una frase se formaba lentamente en mi mente. «Déjame nacer». El padre Esteban no retrocedió, incluso cuando sintió que mi piel ardía bajo su mano bendita. Me llevaron a la capilla antes del amanecer. El aire olía a incienso rancio y a miedo escondido entre los muros. El padre Esteban, el único sacerdote que no temblaba al mirarme, se acercó con una serenidad que me inquietó más que cualquier demonio. «Sor Amelia, no estás sola», dijo con una voz tan suave que casi dolía. Colocó una mano sobre mi vientre. Su toque era firme, profesional, pero había algo más, una duda profunda, un temblor apenas visible bajo su sotana negra. Cuando murmuró la primera oración, mi piel se calentó como si una corriente ardiente subiera desde mis entrañas hasta mis pechos. Intenté contener un gemido, pero salió entrecortado, casi indecente. Él abrió los ojos, sorprendido. «Esto no es posesión», susurró. «Es algo vivo. Algo que responde». Y justo entonces aquello dentro de mí golpeó su palma con fuerza. Un movimiento claro, deliberado. No era agitación. No era espasmo. Era un saludo. El padre Esteban retiró la mano, respirando rápido. «Esto no es obra del maligno», dijo, retrocediendo un paso. «Pero tampoco es humano». El silencio nos envolvió. El latido dentro de mí empezó a acelerarse, como si reconociera su voz, o su miedo. «Padre, ¿qué debo hacer?» Él me miró con una mezcla de compasión y terror. «Amelia, algo quieren hacer. Algo que no pidió permiso para entrar en este mundo». Sus dedos temblaron al hacer la señal de la cruz sobre mí. Y yo supe en ese instante que ni Dios ni el diablo estaban preparados para lo que llevaba en mi vientre. Desperté con la sensación de que alguien había pasado la noche entera acariciando mi pecho. Abrí los ojos sobresaltada. La celda estaba helada, pero mi piel ardía como si hubiese dormido abrazada por un cuerpo vivo. Me incorporé lentamente y entonces las vi. Sobre mi pecho, justo entre mis clavículas, había un símbolo luminoso. No era pintura, ni sangre, ni sombra. Era luz. Una luz cálida, suave, casi íntima. Como la huella de unos dedos que habían recorrido mi piel con una ternura prohibida. Tocarlo me provocó un escalofrío que bajó por mi columna hasta lo más profundo de mi vientre.
Y el ser dentro de mí respondió con un pequeño movimiento, delicado, casi cariñoso. Como si me estuviera diciendo: fui yo. Me levanté tambaleándome y me miré en el espejo antiguo del convento. El símbolo palpitaba al ritmo del latido que no era mío. Cada pulso iluminaba mi garganta, mis labios, mis mejillas, como si una presencia invisible me estuviera besando con luz. Golpearon la puerta. Era Sor Beatriz, la más joven, y la más curiosa. Amelia, te escuché gemir. ¿Estás enferma? Negué, pero ella ya estaba observándome con una mezcla de miedo y fascinación. Eso que llevas en la piel, parece un sello. No es un sello, susurré sintiendo como el vientre se movía con lentitud, como un abrazo desde dentro. Es un mensaje. Sor Beatriz retrocedió cuando la luz se intensificó. ¿Qué significa? Tragué saliva. El símbolo ardía, no con dolor, sino con un calor casi sensual, casi humano. Significa, dije con voz temblorosa, que lo que llevo dentro me conoce. Y por primera vez entendí algo aterrador. Aquello no quería destruirme. Quería pertenecerme. No era una voz, era un aliento. Un aliento caliente que subía desde dentro de mi cuerpo como si quisiera susurrarme al oído. Esa madrugada no dormí. El símbolo de luz sobre mi pecho latía como un pequeño corazón, iluminando la celda con un resplandor tenue y prohibido. Me senté en la cama abrazando mis rodillas, tratando de ignorar la sensación de que algo, o alguien, respiraba conmigo desde dentro. De pronto, un hilo de aire cálido recorrió mi interior, subiendo lentamente por mi abdomen hasta mi garganta. Sentí un cosquilleo húmedo, íntimo, casi humano. Y entonces lo escuché. Un susurro. No con mis oídos, sino con la carne. Un murmullo que vibraba dentro de mis huesos como una plegaria invertida. Madre. Solté un jadeo involuntario. No por miedo, sino por la extraña dulzura que envolvía esa palabra. ¿Quién eres? Susurré. El vientre respondió con un movimiento suave, casi sensual, como una caricia desde dentro. No temas, déjame nacer. Me levanté tambaleándome, sosteniéndome de la pared. Cada paso hacía que aquel ser respirara conmigo, como si imitara mis movimientos con una sincronía perturbadora. Y entonces, frente al crucifijo, ocurrió algo que me heló la sangre. Mi vientre se elevó como si una mano invisible lo empujara desde el interior, marcando una silueta imposible, dedos, una palma, una forma humana tratando de mostrar que estaba ahí. Las velas se apagaron de golpe. El aire se volvió denso, casi erótico. Mi piel se erizó entera. Esto no puede ser real, murmuré. Pero el susurro volvió, esta vez más claro, más decidido. Estoy vivo, madre, y no vengo del pecado. En ese instante supe que ya no se trataba de posesión, milagro o castigo. Era un nacimiento que desafiaba al cielo mismo. La criatura sabía lo que yo sentía, incluso aquello que yo misma intentaba negar. Desde aquella noche mi cuerpo ya no me pertenecía. Cada emoción, cada temblor de mi piel, cada suspiro contenido parecía despertar una respuesta dentro de mi vientre. Como si el ser que crecía en mí pudiera leer mis pensamientos antes de que fueran palabra. Todo se volvió peor, o mejor, no sé, cuando el padre Esteban regresó. Entró en mi celda con el rosario entre los dedos, pero sus ojos tenían un brillo humano, demasiado humano. Amelia, murmuró, quiero ayudarte. Pero necesito entender qué eres ahora. Su voz me atravesó como un soplo caliente. Y el ser dentro de mí se movió, no con violencia, sino con un estremecimiento lento, casi voluptuoso, que me arrancó un gemido suave. Él lo notó. Y retrocedió una fracción de segundo, turbado. No es mi intención incomodarte, dijo con voz temblorosa. No eres tú, es él, susurré acariciando mi vientre. Te siente. Te reconoce. Hubo un silencio cargado, espeso, íntimo.
Entonces ocurrió. Mi vientre brilló desde dentro como si una pequeña llama celestial hubiese estallado bajo mi piel. La luz formó una silueta, alas. Alas pequeñas, fracturadas, moviéndose como si intentaran abrirse paso hacia el mundo. Esteban cayó de rodillas. Dios mío. ¿Qué has dejado caer del cielo? El ser habló en mi mente, su voz suave y rota. No fui expulsado, fui abandonado. Sentí algo parecido al deseo recorriendo mi cuerpo. Una conexión profunda, peligrosa, prohibida. ¿Qué quieres de mí? Susurré. Nacer y tocar lo que me fue negado, el amor. En ese instante supe que ya no solo llevaba un milagro o una condena. Llevaba un ángel roto que deseaba vivir y amar a través de mí. Cuando los hombres de túnica roja entraron al convento, supe que no saldría viva, ni sola. La mañana en que llegaron, el silencio del convento se volvió un animal hambriento. Las campanas no sonaron. Las hermanas evitaron mirarme. Y cuando abrí la puerta de mi celda, 3 figuras con sotanas carmesí esperaban allí, como manchas de sangre en mitad de la penumbra. El cardenal Moretti dio un paso al frente. Sus ojos grises recorrían mi cuerpo con un análisis frío, casi quirúrgico. Sor Amelia, finalmente te encontramos. No quiero ser encontrada, susurré. No tienes opción, hija. Llevas dentro algo que pertenece a la Santa Sede, desde antes de que tú nacieras. Su frase me heló. ¿Cómo podían saber? ¿Cómo podían hablar de un ser que nadie entendía? El vientre se agitó inquieto como un animal encerrado que presiente el peligro. La luz bajo mi piel vibró palpitando como un corazón que no quería ser tocado por manos humanas. Padre Esteban fue suspendido de sus funciones, continuó Moretti. Fue demasiado blando contigo. Este embarazo no debe tratarse con compasión, sino con control. Su mano se acercó a mi vientre. Y en un instante una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra la pared. Las velas temblaron. El aire se volvió caliente, denso, casi eléctrico. No dejaré que me tomen, susurró la voz del ángel en mi mente. El cardenal, con la sotana manchada de polvo, escupió. No es un ángel. Es un artefacto celestial defectuoso. Y debemos contenerlo, aunque eso signifique abrirte. Me aferré al crucifijo de mi pecho. Tendrán que matarme primero. Moretti sonrió con una calma escalofriante. Esa siempre fue la idea. En ese instante supe que ya no luchaba solo por sobrevivir, sino por proteger al ser que había elegido nacer a través de mí. No lo escuché con los oídos. Lo escuché con el alma, como si mis huesos se abrieran para darle voz. La noche después del enfrentamiento con el cardenal Moretti, el convento parecía contener la respiración. Las hermanas se escondieron en sus celdas. Nadie rezaba. Nadie caminaba. Era como si todo el lugar esperara un nacimiento o un desastre. Yo no podía dormir. Mi vientre ardía con una luz tenue pulsante como un corazón que no me pertenecía. Cada latido se mezclaba con mi respiración, con mis temores, con ese extraño deseo que él provocaba en mí sin querer. De pronto el calor subió por mi torso como una oleada que me dejó sin aire. Me arrodillé junto a la cama, temblando. Y entonces ocurrió. Una vibración profunda, suave, casi sensual, recorrió mi columna hasta la nuca. Mi vientre se movió, no como un golpe, sino como una mano que buscara mi atención. Madre. La palabra explotó dentro de mi mente cálida, rota, urgente. Solté un gemido involuntario, mezcla de asombro y miedo. ¿Puedes hablar? Susurré entre lágrimas. Te escucho desde el principio. Pero hoy puedo responder. Me abracé el abdomen, sintiendo esa presencia luminosa, frágil, necesitada. ¿Qué eres? Un ángel. ¿Un castigo? Hubo un silencio breve.
Una tristeza dulce inundó mi pecho. Soy lo que el cielo rechazó, y lo que la tierra necesita. Las velas de mi celda se encendieron solas, una por una, como si respondieran a su voz. No nací para ser adorado, madre. Nací para limpiar lo que ellos destruyeron. Un escalofrío me atravesó. ¿Ellos, quiénes? La luz bajo mi piel se volvió roja, intensa, casi sangrante. Los hombres de Dios, susurró. Y vienen por mí. Sabía que no mentía. Y que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. El veneno sabía a limonada, y venía de la mano que más amaba dentro del convento. Creí que al menos una hermana estaría de mi lado. Que entre tanta oscuridad, todavía quedaba un rincón de bondad. Me equivoqué. Esa noche Sor Beatriz entró a mi celda con una bandeja. Sus manos temblaban, pero sus ojos evitaban mirarme, como si ya hubiera decidido algo que la perseguiría para siempre. Te traje algo para que descanses, dijo con una voz más suave de lo habitual. El vientre se tensó. El ángel se movió como un animal alerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé el vaso. El líquido tenía un olor dulce, demasiado dulce para venir de la cocina del convento. ¿Qué es esto?, pregunté. Infusión de hierbas para el dolor, respondió sin respirar. Acercar el vaso a mis labios hizo que mi hijo latiera con una violencia repentina, como si empujara mis órganos para gritar desde dentro. No lo bebas. El símbolo de luz en mi pecho ardió con fuerza. El vaso cayó de mis manos, rompiéndose en el suelo. El líquido derramado comenzó a hervir como si la presencia dentro de mí lo rechazara. Sor Beatriz retrocedió llorando. Perdóname, Amelia, perdóname. Ellos me obligaron, dijeron que lo que llevas dentro traería el fin. ¿Ellos? Susurré. La joven monja se arrodilló, temblando. Los cardenales, y nuestra propia priora. El aire se volvió espeso, cargado de traición. Y el ángel habló dentro de mí con una calma que helaba el alma. No quieren matarte a ti, madre, quieren matarme a mí. Las sombras del convento parecieron inclinarse hacia la puerta, como si algo, o alguien, ya estuviera escuchando. Y entendí que la traición apenas acababa de empezar. Grité, no por el dolor, sino porque sentí algo desplegarse dentro de mí, como unas alas rompiendo mi carne. La noche del nacimiento no llegó con señales del cielo, sino con un silencio tan profundo que parecía una tumba abierta. Las campanas no sonaron. Las velas no ardían. El convento entero retenía el aliento como si la creación misma temiera aquello que estaba por ocurrir. Un dolor abrasador atravesó mi cuerpo y caí de rodillas, sosteniéndome del borde de la cama. El vientre brillaba desde dentro, no con claridad divina, sino con un tono rojo, visceral, luminoso, como si la sangre estuviera hecha de luz. Amelia, abre la puerta. Gritó la priora desde el pasillo. No pude moverme. La luz bajo mi piel palpitaba con fuerza, subiendo por mis costillas, quemando mis pulmones. Algo presionaba desde dentro, algo que no era humano. Algo que sabía exactamente cómo nacer. No tengas miedo, madre, ya estoy aquí. Su voz en mi mente me llenó de una paz tan profunda que me hizo llorar. Entonces lo sentí. Unas alas pequeñas pero poderosas empujaron desde mi interior, abriéndose paso como si quisieran cortar el aire antes que la carne. Un destello iluminó toda la celda, rojo, dorado, blanco, un estallido de luz viva. El convento entero tembló. La puerta fue derribada. Cardenales, monjas, guardias, todos entraron. Y se quedaron paralizados. Entre mis piernas una figura emergía, envuelta en una luz que no era de este mundo. No lloraba. No respiraba. Solo abría los ojos. Ojos que no juzgaban, pero que mostraban a cada uno su pecado más oculto. Algunos cayeron de rodillas. Otros gritaron.
Uno murió al instante. Mi hijo había nacido. Y su sola mirada separaba la verdad de la mentira, como una espada invisible. El cielo no se había abierto. Se había roto. Sus ojos no juzgaban, pero cada mirada era una sentencia divina. Lo sostuve en mis brazos, envuelto en la luz roja que aún salía de su piel como brasas vivas. Era ligero, casi etéreo, pero su presencia pesaba como un secreto milenario. Ningún llanto, ningún gesto. Solo esos ojos enormes, luminosos, que parecían leer el alma de cualquiera que se atreviera a mirarlo. La priora fue la primera en acercarse. Ese ser debe ser entregado al Vaticano, balbuceó. No puede quedarse contigo. Pero antes de que diera un paso más, mi hijo la miró. Solo una mirada. La mujer cayó de rodillas, respirando acelerada, como si reviviera cada pecado que había escondido bajo su hábito. Perdón, perdón, por favor. Gritó entre sollozos. El ángel habló dentro de mí con una voz dulce y triste. No vine a condenarla, madre. Solo a mostrarle lo que negó. La priora empezó a llorar como una niña. Y al hacerlo, la luz alrededor de mi hijo se volvió suave, casi compasiva. La mujer se desplomó, no muerta, sino liberada. Los cardenales no tuvieron la misma suerte. Uno por uno intentaron acercarse con sus crucifijos y decretos. Uno por uno mi hijo los miró. Y uno por uno cayeron al suelo, temblando, vomitando las culpas que habían ocultado por décadas. Algunos quedaron inmóviles, otros se arrastraron intentando huir de su propia verdad. ¿Qué les estás haciendo?, susurré horrorizada. Mostrándoles lo que nunca quisieron ver. El perdón solo existe cuando la verdad nace primero. Apreté a mi hijo contra mi pecho. Su luz calmó mi temblor. Pero algo dentro de mí se estremeció. Si su mirada podía desnudar el alma de cualquier hombre, ¿qué pasaría cuando saliera al mundo? Yo ya no era monja, yo era su refugio. Y él, mi tentación más sagrada. Desde el momento en que lo sostuve, algo en mi interior cambió para siempre. No era solo un vínculo maternal. Era algo más profundo, más antiguo, como si nuestras almas se hubieran buscado mucho antes de que mi vientre existiera. Mi hijo, o el ángel roto como él mismo se llamaba, apenas hablaba. Pero cada movimiento suyo, cada destello de luz bajo su piel, cada mirada silenciosa, entraba directo en mi corazón, y también en regiones de mí que ninguna oración había tocado jamás. Aquella noche, escondidos en la sacristía mientras el caos reinaba en el convento, él apoyó su diminuta mano sobre mi pecho. Un calor suave, casi sensual, se extendió hasta mi cuello. Sentí mis piernas temblar. No temas, madre, susurró en mi mente. No quiero poseerte, quiero protegerte. Eres un niño, dije, pero mi voz se quebró al sentir su luz subir por mi piel. No deberías sentir esto. No siento deseo, respondió con gentileza. Siento conexión. Eres mi hogar. Me dejé caer de rodillas abrazándolo contra mí, como si pudiera ocultarlo del mundo con mi propio cuerpo. Él colocó su rostro en mi clavícula, y su aliento tibio me hizo cerrar los ojos. Afuera escuché pasos, órdenes, gritos. Los cardenales que habían sobrevivido estaban buscando algo, o a alguien. Mi hijo levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con una firmeza que nunca había visto. Van a separarnos, madre. No lo permitiré. Tendrás que elegir, dijo. O yo, o la vida que conoces. Su luz se apagó lentamente como si temiera la respuesta. Y por primera vez comprendí que amar un milagro puede ser el pecado más peligroso. Para salvarlo, debía entregar lo único que jamás pensé perder, mi propia vida. El convento ardía en gritos y rezos rotos. Los cardenales que quedaban habían sellado las puertas, convencidos de que mi hijo era una abominación celestial que debía ser destruida.
Yo lo llevaba en brazos mientras corría por los pasillos oscuros, donde las sombras parecían inclinarse hacia él con reverencia o terror. Su luz era tenue como una vela a punto de apagarse. ¿Qué te está pasando?, susurré con la voz quebrada. Me estoy desvaneciendo, madre. Me arrancaron del cielo, y solo puedo sobrevivir si un alma me entrega su lugar. Sentí el mundo cerrarse sobre mí. ¿Mi lugar? ¿Mi alma? No puedo perderte, dije. No después de todo lo que hemos sufrido. Él apoyó su frente luminosa contra la mía. Su calor me llenó de una paz sensual, casi humana, que hizo que mis lágrimas cayeran sobre su piel roja. No sería una muerte, sería un intercambio. Tú entrarías donde yo debería estar. Y yo viviría aquí, en tu mundo. El ruido de pasos se acercaba. El cardenal Moretti gritaba mi nombre con furia sagrada. Mi hijo me miró con una tristeza infinita. Pero no puedo pedirlo. Debe ser tu decisión. Lo abracé con todas mis fuerzas. Sentí su luz entrar por mi pecho, subir por mi garganta, besarme el alma desde dentro. En ese instante supe que lo amaba más que a mi propia existencia. Y hablé. Te doy lo que soy. Toma mi lugar. Vive por mí. La luz estalló. El suelo desapareció bajo mis pies. El grito de Moretti se volvió un eco lejano. Y lo último que sentí fue su voz, suave, amorosa, eterna. Gracias, madre. Luego todo fue blanco. Y entendí que el perdón siempre exige un sacrificio. No sé si morí, o si simplemente desperté en un lugar que siempre me estuvo esperando. Cuando abrí los ojos, ya no había convento, ni gritos, ni fuego, ni carne. Solo un campo infinito de luz blanca, tan suave que parecía un suspiro eterno. Me levanté o creí levantarme porque mi cuerpo ya no pesaba. Era como si cada parte de mí flotara dentro de una oración sin voz. Escuché pasos detrás. Pasos pequeños. Pasos que conocía mejor que mi propio corazón. Volteé y lo vi. Mi hijo, ya no un bebé, sino una figura joven, luminosa, con alas que parecían hechas de perdones no concedidos, se acercó lentamente. Sus ojos tenían la misma luz que vi el día de su nacimiento, pero ahora eran serenos, maduros, llenos de una sabiduría que dolía. ¿Estoy muerta?, pregunté. Él sonrió y esa sonrisa fue la primera caricia verdadera que sentí desde que crucé el umbral. No. Estás donde debía estar yo. Entonces, yo estoy en el cielo. Estás en el lugar que ellos llaman cielo, pero no es lo que crees. Me ofreció su mano. Sentí un temblor dulce recorrer mi esencia, como si aún tuviera piel, nervios, deseo. Me diste tu lugar, madre. Pero no para perderte, sino para que descanses donde nadie podrá herirte nunca más. ¿Y tú?, susurré. ¿Qué será de ti? Sus alas se abrieron lentamente desplegando luz roja y dorada, como un amanecer que sangra. Yo caminaré entre los hombres. No para castigarlos, sino para recordarles que cada alma tiene derecho a un último perdón. Lo abracé. No con brazos, sino con todo lo que quedaba de mí. Y mientras la luz nos envolvía, entendí que el sacrificio no había sido una despedida. Fue un renacer. El suyo. Y también el mío.